Juicio por jurados, ¿no? Bueno, un abrazo, Cristian, gracias por atendernos y te vamos a hacer algunas preguntas que por ahí te parecerán medio básicas, pero queremos saber un poquito más. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, te imaginarás que hay bastante revuelo con el fallo que absolvió al carnicero en ese caso en el que él atropelló a un delincuente y la información dice un juicio por jurados, dice un jurado popular compuesto por 6 hombres y 6 mujeres decide absolver por unanimidad al carnicero Daniel Oyarzún. Brevemente, ¿cómo es el tema? ¿Qué diferencia tiene el juicio por jurados de el otro tipo de juicio que lleva adelante un juez con otros magistrados y demás? Voy a empezar, digamos, a responder esa pregunta por algo muy institucional, digamos. Después vamos a ir al operativo, que creo que ahí apuntaba la pregunta, obviamente. La primera y gran diferencia es que el juicio por jurados es el juicio que ordena la Constitución. Ajá. Cosa no menor, ¿no es cierto? Sí. Es decir, el juicio que a nosotros nos parece, o aceptamos como lógico y natural, es un juicio que no es el juicio que ordena la Constitución. Así que eso es una diferencia muy importante, claro, quiero decir, sí. La provincia de Buenos Aires, por suerte, ya ha comenzado a avanzar y a adecuar su proceso al orden constitucional, y eso es algo que de por sí debe celebrarse, por eso quería aclararlo. Claro. Ahora, en cuanto a lo operativo, digamos, la diferencia principal tiene que ver con que en el juicio por jurados, o sea, en los juicios tradicionales todos sabemos cómo es, ¿no? Los jueces técnicos, digamos, cosa de iniciados, pues es como la misa en latín, ¿no es cierto? Sí. Cosa solo de iniciados, es decir, sí. Son jueces que son abogados, los representantes de las partes o de los intereses en pugna son también abogados, y si un ciudadano pasa por ahí, va a ser o como público, si es que entiende algo de lo que pasa, o como testigo, o en el peor de los casos como acusado, pero mucho más no. En el caso del juicio por jurados, se trae a la ciudadanía al recinto, digamos, al juicio y al recinto de deliberación, es decir, se incluye a la ciudadanía en la decisión del caso. De este modo, la ciudadanía participa de uno de los poderes del Estado, esto no es menor, o sea, la Constitución establece sistemas de participación de la ciudadanía, son diferentes para distintos poderes, y en el caso del Poder Judicial, el modo de participación definido por la Constitución es el juicio por jurados. Claro. Ahora, ¿qué basamento técnico tiene, digamos, porque yo puedo ser un día uno de los integrantes de ese jurado popular? Perfectamente. Y yo no entiendo demasiado de leyes. ¿Cómo yo puedo decir lo que me parece a mí? Ahora, ese fallo puede ser muy distinto del que pudiera decidir un juez, técnicamente, de la cuestión. A ver, sí y no distinto. Y ahora claro por qué hago esta aclaración. Primero, digamos, este desconocimiento de las leyes, desconocimiento técnico y profundo de las leyes, porque quiero decir, los principios que orientan a las leyes los conocemos todos, ¿cierto? Sí. De hecho, por eso nos son exigibles determinadas conductas. Si nosotros no conociéramos qué es lo que digamos, pautas básicas con respecto a qué es lo que es legal y lo que es ilegal, no podríamos ser punibles, porque ningún reproche podría hacerse sobre nosotros. Claro. Ahora bien, lo que se busca en el jurado es justamente esto, digamos, abrir la justicia a la ciudadanía y sacarla de la esfera de los técnicos. Pero para eso hay un sistema. No es que se tira a 12 personas que no saben nada de derecho a decirle, bueno, arréglense como les parezca o como puedan. Digamos, el tribunal de jurados se compone por 12 ciudadanos legos, es decir, que no son expertos en derecho, y un juez técnico, y esta es la parte más importante. Es decir, es un sistema de colaboración entre los 12 ciudadanos y el juez técnico, pero esta colaboración tiene algunos matices muy particulares, porque en realidad obedece a una división de funciones y responsabilidades de decisión muy distinta, claramente separada, y a una colaboración entre unos y otros que es pública y en audiencia, digamos, en la audiencia colabora el juez hacia los jurados. Puntualmente, para responder a esta pregunta, el juez colabora dándole a los jurados el derecho del caso, pero no, digamos, no dándole una clase de derecho, ¿no? Como sabemos, por ahí un instituto jurídico tiene distintas interpretaciones, varias bibliotecas, como se dice criollamente. Sí. Digamos, el juez no le puede decir, miren, les voy a decir ahora todas las bibliotecas que hay. El juez tiene que decir cuál es la biblioteca correcta de acuerdo a su interpretación. Entonces el juez va a decir, en este caso la Fiscalía acusa por este delito. Este delito tiene este y este elemento y consiste en esto. La defensa sostiene esto otro, supongamos una legítima defensa, ¿no? Que contiene estos elementos, y lo hace explicándolo en forma clara. Claro. Lo que es más allá, digamos, los jurados hasta ahora nunca han tenido problema en
en tomar el derecho dado por el juez, entenderlo y aplicarlo, jamás en los casi 300 juicios que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, y esto pasa en todo el mundo. Pero lo que es interesante, digamos, es que acerca el derecho, como beneficio colateral, si se quiere, acerca el derecho a la ciudadanía, porque el derecho debe ser explicado en forma clara. Y todos los que estén presentes en el juicio, o vean algo por televisión, o tomen contacto con el juicio, incluso, digamos, los familiares de víctimas, o las víctimas, y los acusados, pueden comprender también qué es lo que se está discutiendo y cuáles son las leyes que se están aplicando. Claro, claro. En este hecho dice que el fiscal planteó que fue un exceso en legítima defensa, la querella decía que era homicidio simple, y el defensor solicitaba la absolución por considerar que actuó en legítima defensa, que fue después lo que decide el jurado popular, ¿no? Exactamente. Esas serían, digamos, las tres teorías en pugna en este caso, y bueno, se impuso la que se impuso, la que el jurado atendió que era digamos, la opción razonable. Ahora, puede ser, Cristian, porque yo he escuchado durante estos días, mientras se desarrollaba el juicio, la opinión de distintas personas que pertenecen al ámbito de la justicia, ¿no? Y marcaban como importante que se haya elegido, porque uno puede optar, ¿no?, porque sea un jurado popular o sea un jurado común el que analice el caso. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo decide? En Provincia de Buenos Aires se le da plena elección al acusado. En realidad se establece que los delitos más graves, que son los que pueden llegar a tener penas superiores a los 15 años, ingresan automáticamente al sistema de jurados, salvo que el acusado lo renuncie. Claro. Esto es una facultad de la Provincia de Buenos Aires que no es muy común en el resto de las legislaciones, ya sea de Argentina o del mundo, porque el jurado es no solamente una garantía individual del acusado, sino que también es considerado un derecho político de la ciudadanía a participar. Y de ahí que esto de me salgo unilateralmente del sistema es algo parecido a lo que pasa con la publicidad, ¿no es cierto? ¿Me protege a mí como acusado de la publicidad? Sí, muy bien. Pero yo digo, bueno, quiero un juicio secreto. El juez me va a decir, no, mire, el juicio es público. La ciudadanía puede participar, salvo que yo tenga motivos fundados por pedir esta excepción. Bueno, acá pasa lo mismo, pero lo cierto es que en Provincia de Buenos Aires la ley confiere plena facultad a el acusado para renunciar, no se le pregunta nada al fiscal al respecto, qué es lo que pasaría en otros lados, y el juez nada tiene que decidir una vez que el acusado renunció al sistema. Y por lo tanto, en este caso sí podemos decir que el acusado junto a su defensa decidieron ir al sistema de jurados, o por lo menos decidieron no renunciar al sistema de jurados. Bien, Cristian, bueno, la verdad nos quedaríamos charlando un rato largo porque nos interesa mucho esto, sobre todo por la polémica que ha despertado esto, ¿no? Que hay gente que, bueno, ante un caso de esto se conmueve, se siente reflejado, porque quien más, quien menos ha tenido una mala experiencia, y es inevitable que uno se ponga en el lugar, ¿no?, de una persona que es asaltada y demás. Y también está la otra posición, digamos, de aquellos que dicen no se puede salir hacia la calle a matar porque alguien sea un delincuente, matarlo o pasarlo por arriba con un auto. Bueno, es bastante polémico el tema, y la novedad en este caso es que haya sido el fallo emitido por un jurado popular, ¿no? Bueno, por eso queríamos tener algunas precisiones más. Si me permitís, sí, breve unas precisiones por este tema, digamos, creo que creo sinceramente que, digamos, no hay que aventurarse enseguida a lanzar opiniones con respecto a la corrección o incorrección de cada fallo, en este y en cualquier caso. Por una cuestión, primero, digamos, la cuestión más básica, podemos dar muchísimos motivos, ¿no? Lo más básico e importante, tal vez, es que las personas, quienes opinemos, ¿no?, sobre la corrección o incorrección, no estuvimos en el juicio, y difícilmente tengamos toda la información necesaria como para valorar la decisión a la que se arribó. Me parece que no es una discusión, digamos, que enseguida nos metemos en eso, sobre todo los abogados, no somos así. Pero me parece que lo importante acá es que, exactamente, un jurado conformado por 12 personas llegó a un veredicto, ese veredicto es unánime, esto tiene una fuerza terrible, y puso fin a una controversia. En solo 4 días de audiencia se terminó la discusión sobre esta cuestión. Hay un acusado que hoy puede seguir rehaciendo su vida. Yo ya vuelvo a lo mismo, sin meterme en si es correcto o incorrecto el fallo, no es un terreno en el que me quiera meter, porque incluso, digamos, diferentes personas van a tener diferentes opiniones. Sí. Pero si hay una persona que empieza a rehacer su vida, la cuestión terminó, no seguimos invirtiendo recursos del Estado en continuar y prolongando una agonía, digamos, la cosa ya se terminó, fue el juicio que es la etapa central del proceso, es el momento en que todas las partes con igualdad de oportunidades
y de recursos pueden ir y producir toda su prueba, pueden decir todo, plantear su caso y decir todo lo que consideren necesario decir, y un jurado, en este caso en forma unánime, subrayo que no es cosa menor, arribó a una decisión. Eso creo que es lo que debemos celebrar de casos como estos. Bien, Cristian Pena, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por atendernos y por esclarecernos este tema. Por favor, el gusto ha sido mío. Chao, hasta luego. El doctor Cristian Pena es de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Qué tema ¿no?